Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 18. Esa fue una decisión amarga para Harold. Si bien el territorio Sumeraji no era una amenaza directa para su vida, todavía tenía banderas tan devastadoras como las que surgieron al trabajar bajo Justus. Porque ese lugar contenía una bomba de un nivel crítico de amenaza llamada Erika. Además, considerando que Justus tenía una comprensión completa de las acciones de Lifa, probablemente descubriría que Harold la estaba acompañando. En resumen, sin duda iba a descubrir la conexión de Harold con la familia Sumeraji. La razón por la que Harold se dirigía hacia el territorio Sumeraji a pesar de ser consciente de todo lo anterior era únicamente porque, si hubiera dejado que Lifa se cuidara sola, era probable que la hubieran matado. Harold no podía decir qué tipo de cambios ocurrirían en la historia original si eso sucediera. Además, a juzgar por el avance de Liner y los demás, probablemente faltan varios meses para la batalla final del juego. Pero a partir de ahora, cuando el grupo de Liner se volviera más activo, las cosas llegarían a un punto en el que Harold ya no sabría cómo lidiar con Justus. Los objetivos de Harold hasta ahora habían sido obstruir las movidas de Justus mientras planeaba cosas detrás de escena y había evaluado que podría escapar antes de que hubiera algún motivo para probar sus acciones. ¿Pero tomar ese riesgo realmente era la elección correcta? La verdad era que Harold había pensado que terminaría siendo sospechoso. No sentía nada que sugiriera eso por el comportamiento de Justus, pero si observaba su propio comportamiento objetivamente, era evidentemente bastante desconfiado. Justus no pasaría por alto eso. Además, Harold había guiado descuidadamente a Justus para vigilar las acciones de Lifa. En otras palabras, solo estaba pagando por sus numerosos errores. Sin embargo, aún así, Justus todavía mantenía a Harold cerca, probablemente porque todavía no tenía pruebas contundentes contra él, o porque creía que todavía podría serle útil. Si es así, entonces Harold simplemente tenía que mantenerse preparado para lo peor y hacer lo que podía sin exponerse demasiado. En este momento, Lifa fue la última pieza necesaria para derrocar a Justus. Si Harold la hacía unirse al equipo del protagonista, al menos su propio trabajo se haría. Después de eso, simplemente recogería los objetos legendarios restantes mientras tiraba de algunas cuerdas y le daba a Frieri las instrucciones que necesitarían para que las cosas progresaran sin problemas. Si Justus quería sospechar de él, que así sea. Apenas había tiempo suficiente para que esas sospechas lo llevaran a algún lugar de todos modos. Mientras Harold sobreviviera hasta la última batalla, y mientras llevara a cabo su papel esencial hasta el último momento, entonces las malas acciones de Justus serían sacadas a la luz. Incluso si terminara siendo perseguido por Justus, a Harold no le importaría quedarse huyendo durante unos meses. Entonces, las sospechas de Justus realmente no le importaban a Harold. Mientras Lifa no cambiara de opinión, su vida estaría en peligro a menos que Harold o Liner estuvieran cerca. Además, Harold sabía que no tendría sentido hablar con ella. Entonces, si las palabras fueran inútiles, el único camino que quedaba era mostrarle el camino a través de las acciones al armar un equipo como el de la historia original. Por eso había llevado a Lifa y había venido hasta el territorio Sumeraji con ella. Lo máximo que había podido hacer para tratar con Justus con respecto a este asunto era usar una mentira obvia. Sería demasiado problemático matarla, así que la llevaré de vuelta a su aldea. Él simplemente garabateó eso en un pedazo de papel y se lo envió. Harold probablemente iba a ser interrogado y ahogado en sarcasmo de todos modos sin importar lo que escribiera, pero simplemente tendría que decir que no le gustaba matar a una niña que solo hacía preguntas por curiosidad, y entonces, incluso alguien como Justus lo haría. Encontrarse con menos maneras de estar a la ofensiva con respecto a todo el asunto. En caso de que le preguntaran a Harold por qué había llevado a Lifa a través del territorio Sumeraji, solo tendría que decir que tenía un conocido allí. Era posible atravesar el territorio Sumeraji para ir desde la capital real hacia el lugar nativo de Lifa, el pueblo de Weiss, por lo que, aunque esto era sospechoso, no era irracional. Oh, entonces este es el territorio Sumeraji. ¡Qué paisaje urbano tan peculiar!
Había pasado un tiempo desde la última vez que Harold ingresó al territorio Sumeraji. En cuanto a Lifa, después de haber entrado en el área residencial, estaba inquieta mirando a su alrededor con ojos curiosos. La apariencia actual de Lifa le recordó a Harold su primera visita a la capital real, en el momento en que visitaba la calle principal de la capital. ¿Qué? ¿Es tu primera vez aquí? Sin embargo, está bastante cerca de tu aldea. No tenía nada en particular que hacer aquí antes. Además, me he recluido en casa durante mucho tiempo para centrarme en mi investigación. Diciendo eso, Lifa se encogió ligeramente de hombros. Ciertamente, en este mundo, incluso cuando una ciudad estaba en las cercanías de otra y cuando no estaba lejos en absoluto, todavía había algunos peligros, como ser atacados por monstruos en el camino. Nadie se molestaría en visitar otra ciudad o pueblo sin un propósito claro. Bueno, aún así, la razón principal fue probablemente el estilo de vida encerrado de Lifa. Entonces, dijiste que tenemos cosas que hacer aquí, pero no dijiste qué. Necesito algunas explicaciones. Primero, vamos a buscar a algunas personas. ¿Personas? De hecho, la misión actual era encontrar a Lainer, Colette y Hugo y establecer a Lifa con su grupo. En cuanto al pretexto para llevarla allí, probablemente sería suficiente decir que quiere que colabore con Lainer y los demás. Mientras que su equipo estaba tratando de recuperar la espada legendaria, también estaban trabajando en la solución de accidentes y otras anomalías en varios lugares, dando rienda suelta a su naturaleza suave. Como era de esperar de un hombre que aspiraba a convertirse en el líder de la Orden de Caballeros en el futuro, Lainer, que se encontraba en la ciudad cercana, iba a venir al territorio Sumeraji al enterarse del misterioso problema de miasma que estaba ocurriendo allí. Esta era la razón por la que Harold no había resuelto por completo el problema del miasma antes. Porque fue en este punto de la historia original que Erika se convirtió en parte del equipo del protagonista. Por el momento, la elección ideal era decirle a Lifa que se una al equipo de Lainer sin que Harold tenga que presentarse personalmente. Como último recurso, Harold también estaba dispuesto a comparecer ante el propio Lainer para evitar cualquier problema innecesario. Son 3 personas, una con cabello rojo, una con cabello dorado y una con cabello azul. Primero vamos a verificar si están en las calles del territorio Sumeraji. El grupo se destacaba mucho debido a las armas que transportaban y sus coloridos cabellos. Si ya hubieran visitado esta ciudad, mucha gente los recordaría. Eso no sería extraño ya que se suponía que llegarían pronto al territorio Sumeraji, o al menos ese era el caso basado en los cálculos que Harold había hecho del último informe regular de Elu. Por lo tanto, su primer movimiento fue comenzar a buscar al equipo. Sin embargo, aún así, pensaba que sería mejor aumentar aún más la frecuencia de los informes de Elu. No había teléfonos o correos electrónicos en este mundo, por lo tanto, naturalmente, cuando se comunica con alguien que está lejos, era inevitable que las respuestas llegaran con un retraso. Esa demora fue una de las razones por las que Harold no había tenido conocimiento de la ausencia de Lifa en la aldea Weiss. Dime, Harold. Mientras Harold se perdía en sus propios pensamientos, Lifa lo llamó. ¿Qué? ¿Por casualidad también estarías buscando un par de personas de pelo blanco y negro? ¿De qué diablos estás hablando? Incapaz de comprender la intención detrás de la pregunta de Lifa, la voz de Harold sonó dudosa. Sin embargo, a Lifa no le importó eso, levantó directamente su brazo derecho y lo señaló detrás de Harold. Bueno, te lo digo porque... Antes de que Lifa pudiera terminar sus palabras, 2 manos se colocaron sobre los hombros de Harold. Entonces, las voces, que Harold no quería oír, vinieron de ambos lados de su cabeza. Creo que la gente a la que se refiere. Somos nosotros 2. Ambas voces fueron ridículamente refrescantes. Sin embargo, cuando Harold los escuchó, su corazón estaba lejos de ser refrescado, de hecho, lo hicieron sentir tan preocupado por el sudor frío que salía de su cuerpo. Lentamente miró detrás de él, a pesar de saber que la vista que lo esperaba era una que no quería ver. Ha pasado un tiempo, Harold. Pero salir con cualquier mujer que no sea Erika no está nada bien. Y lo está haciendo en el medio del territorio Sumeraji también. Uno de ellos era Itsuki, que tenía una sonrisa abrumadora en su rostro, marca registrada de los hermanos Sumeraji.
El otro era Francis, que sacudía exageradamente la cabeza en señal de desaprobación. Estos dos eran una mala combinación. Estaban condenando a Harold como si fuera un marido infiel atrapado en el acto por un testigo ocular. Sin embargo, en lugar de eso, había algo más por lo que Harold tenía que preguntar. ¿Por qué diablos estás aquí, Francis? Solo estoy visitando la casa de un amigo. Desafortunadamente ya conoció a Erika la última vez, además de que no parece que vaya a hacer nada malo, así que debería estar bien. Bueno, quiero decir, parece que algún perro guardián horrible saltaría de la nada si hiciera algo malo, entonces sí. Si eso es lo que deseas, ¿qué tal si te arranco la garganta y te la como? Oye, deja de apuntar tu sed de sangre hacia mí. En serio, eres horrible haciendo bromas. No estoy bromeando contigo, Harold instintivamente quería decir. Colette no había seguido a Liner, Hugo no había estado en las ruinas de Cádiz, y Lifa había investigado a Harold, y ahora, Francis, que normalmente se suponía que se convertiría en el compañero del equipo del héroe en la segunda mitad de la historia original, había aparecido con bastante anticipación. ¿Por qué había tanta diferencia entre sus acciones en el juego y en este mundo? En la actualidad, Liner era el único cuyas acciones eran normales. Él no es el protagonista solo para mostrar. Pero mientras Harold pensaba eso, había algo más por lo que estaba preocupado, porque, como estaban las cosas, Erika probablemente también le traería problemas. No, pero si lo pienso, no es más conveniente para mí. Harold se tranquilizó hasta cierto punto y puso su cerebro a trabajar. Las consecuencias de las acciones de Francis fueron las opuestas a las de los otros, porque Harold creía que no solo eso no evitaría que Francis se convirtiera en parte del equipo del héroe, sino que también lo haría unirse al equipo antes de lo que inicialmente tendría. Temía que, si enviaba apresuradamente a Francis a su propio territorio, eso traería otra variable incierta a sus planes. Entonces pensó que tal vez sería una opción más sensata inducir a Francis a unirse al equipo del protagonista aquí mismo. Si el número de compañeros aumentara antes, también lo haría la velocidad del progreso del grupo, y se volverían más hábiles en el uso de diferentes formaciones en la batalla, aunque eso dependía únicamente de las preferencias del jugador en el juego. Aunque algunos puntos preocupantes de la trama que no estaban en la historia original se estaban desarrollando, para Harold, que había caído en una situación que tenía que resolver lo antes posible, decirle a Francis que se uniera al equipo del héroe era la opción obvia. Dime. Lifa habló mientras tiraba del dobladillo de su falda. ¿Quiénes son esas personas? Este es un hombre que está anormalmente apegado a su hermana menor, y este es un buscador de faldas que no expresaría una queja, incluso si lo apuñalaran. Oh. ¿Podrías por favor detener esas rencorosas presentaciones? Todas las miradas de las personas de los alrededores se enfocaron en el ruidoso grupo. En el territorio Sumeraji, donde los kimonos eran la norma, destacaban las apariencias de Harold, Lifa y Francis. Además, como el próximo jefe de la familia, Itsuki era muy popular entre la gente del territorio, por lo que incluso si el grupo no había estado haciendo un espectáculo, era natural que llamaran la atención. Nos estamos destacando demasiado. ¿Qué tal si movemos esta charla a mi casa? No va a pasar. No tengo tiempo para hacerte compañía. ¿Qué? ¿Tienes algo más que hacer? Estoy buscando a algunas personas. Son 3, una con el pelo rojo, una con cabello azul y otra con cabello dorado. ¿Y tienes prisa? Porque si es así, debería pedirle al jefe de familia que los busque por ti. Cuando Itsuki propuso eso, Harold se preguntó, ¿este método sería más eficiente? La búsqueda a través de las amplias calles del territorio Sumeraji con solo 2 personas iba a ser difícil. Además, Harold tenía prisa, por lo que quería aceptar la propuesta. El problema era que Erika estaba en la residencia Sumeraji. Si Harold lo pensaba, Lifa apenas tenía información que no quisiera que Erika supiera. La única información que tenía era acerca de cómo Harold estaba reduciendo su vida para ganar fuerza y que, por lo tanto, sus días estaban contados, pero no habría ningún problema, siempre y cuando advirtiera a Lifa que no le contara a nadie sobre eso. Podía informarle que la historia de que no tenía mucho más para vivir era una mentira para empezar, pero que sin duda sería problemático teniendo en cuenta el carácter de Lifa y la propia boca traviesa de Harold.
Si no fuera por esas circunstancias, inmediatamente habría dicho la verdad. Sin embargo, el hecho era que incluso si intentaba disculparse con seriedad, en realidad podría terminar arrojándole abusos y de alguna manera rompiendo todos los lazos con ella, y por lo tanto destruyendo todos los esfuerzos que había desplegado hasta el momento. Harold probablemente terminaría siendo abofeteado por Erika y Lifa por esa mentira después, pero cuando se puso en sus zapatos, entonces ese castigo repentinamente pareció bastante ligero. Entonces, ¿qué vas a hacer, Harold? Bien. Haré que te pongas a trabajar duro por una vez. Entonces, te guiaré allí. Siguiendo la iniciativa de Itsuki, el grupo se dirigió hacia la residencia de los Sumeragi. Caminaron a pie por un rato, y después de ir al lugar donde estaban estacionados y llevarlo a la carretera, pasaron una hora más en el camino. Ahora, los colores vivos de la residencia Sumeragi y sus flores de cerezo rosadas eran visibles. Asombroso. Cuando bajó del carruaje, Lifa se sintió abrumada por la atmósfera de la vista frente a ella, que nunca había visto antes. Harold también tenía su nostalgia estimulada por la naturaleza y las calles del territorio Sumeragi, a pesar de que en realidad era japonés por dentro, lo que no era el caso de Lifa, parecía estar notando muchas cosas. Sin embargo, Harold naturalmente no podía dejarla confundirse para siempre, así que asomó ligeramente la cabeza. «Oye, duele. Vamos». «Ah, espérame». Itsuki y Francis estaban a la cabeza, y Harold y Lifa estaban justo detrás de ellos. Luego, cuando se acercaron a la puerta de la residencia, escucharon algunas voces ruidosas. ¿Qué está pasando? Ni idea. Itsuki inclinó la cabeza con asombro. Cuando Harold se giró hacia las voces que no se detenían, vio a algunas personas hablando enfrente de la puerta. Al mirarlos, Lifa murmuró algo. Rojo, dorado y azul. Harold bajó los ojos mientras silenciosamente mantenía la sien en su frente bajo control. No había dudas acerca de las 3 personas que estaban de pie ante la puerta de la residencia de la familia Sumeragi. Eran Lainer, Colette y Hugo. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.